Hola, muy buenas noches. Damos inicio a nuestra primera sesión en Aula Jurídica. Esta noche en la Aula Jurídica hablaremos del tema violencia de género y violencia familiar. Con nosotros el día de hoy nos acompaña una invitada especial. Nos vamos a poner el tacuche, nos vamos a poner los manteles largos. Nos acompaña la licenciada Lisbeth, Ministerio Público de la Fiscalía Especializada AMPEVIS. Que se presente un poquito, que nos hable de ella. A ver, licenciada, platíquenos de usted. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, chicos. Bueno, yo soy la licenciada Lisbeth Hernández Zavala, agente del Ministerio Público, adscrito actualmente para el Centro de Justicia para Mujeres Amecameca, pero también estuvimos trabajando en las AMPEVIS. Bueno, soy perito en criminalística, tengo la maestría en Derecho Penal, tengo la especialidad en Derecho Penal, así como varios cursitos, ¿sale? Inclusive también he dado clases, he participado en conferencias, así también en una estación de radio, en varios proyectos, chicos. Y el día de hoy también estará con nosotros nuestros compañeros Josué y Vilchis, el cual se presenta. ¿Qué tal? Buenas noches, banda. Habla Josué, soy policía estatal. Aquí nos ponemos a sus órdenes en este programa. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Héctor Vilchis Ortiz. Trabajo para una empresa. Soy estudiante de la hermosa carrera de Derecho y tenemos este pequeño podcast que espero les encante. Y obviamente el que está presentando, Marco, con ayuda de audio, edición y todo esto, nuestra compañera Angie. Día con día y programa tras programa vamos a estar nosotros haciendo el ridículo, presentando, el cual pues espero les agrade. Vamos a tratar de que este programa sea lo más ameno posible, lo más entendible, y asimismo yo creo que este programa no hay algo que nos lo impida. O sea, vamos a hablar de política, religión, problemas sociales, entre muchas otras cosas más, sin censura. Pues vamos a empezar, ¿no? Con lo primerito. A ver, cuéntenos qué hace AMPEVIS. Bien, AMPEVIS es una agencia del Ministerio Público especializada en violencia familiar, sexual y de género. En la zona oriente se encuentra en Valle de Chalco, en Ixtapaluca y en Chimalhuacán, también en Texcoco. ¿Qué es lo que hace? Bueno, es una agencia del Ministerio Público, al igual que cualquier otra, pero lo que la característica es la especialidad, es decir, el grupo interdisciplinario que en ellos labora. Es decir, no nada más se encuentra el Ministerio Público, sino también se cuenta con trabajadores sociales, con médico legista, con psicología, así también como asesores jurídicos que pertenecen a CABEM. ¿Cuál es la mecánica que nosotros realizamos o cuál es el trámite a seguir, no? Si una persona va a pedir una asesoría, se le canaliza con un asesor jurídico. Una vez que si es procedente y hay que iniciar la respectiva carpeta de investigación, bueno, pues pasan con el Ministerio Público, quien le realiza su denuncia, dependiendo del delito que se trate, y en base a ello se empieza a dar el trámite a cada carpeta. Hay que recordar que todo es diferente, no hay carpetas, aunque sean por el mismo delito, que sean iguales. Bueno, a ver, compañeros, ¿alguna pregunta para la LIC? A mí me surgió una que me gustaría preguntarle a usted, ¿qué peso de esto que es la violencia familiar tiene para la Suprema Corte de Justicia? Pues tiene un peso grande, porque la violencia siempre ha existido, más sin embargo, ahorita con esta situación de pandemia ha aumentado más. ¿Por qué? Pues porque influyen muchos factores, la economía, por ejemplo, tal vez la desesperación, más sin embargo, es un tema muy importante que se tiene que tratar. ¿Por qué? Porque tenemos muchas víctimas en las cuales su agresión empieza con un simple insulto y posteriormente se puede terminar con privarlas de la vida, ¿verdad? Entonces, es un tema muy sensible porque hay jueces que no están sensibilizados en ese tema, y ahí es donde debería de entrar la Suprema Corte de Justicia para poder implementar tal vez mayores proyectos. Sí, efectivamente, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación tiene protocolos que nosotros seguimos, ¿no? Como que imparte justicia para niños, niñas y adolescentes, así como para aquellas personas que tienen alguna discapacidad. Más sin embargo, muchas veces no es suficiente porque hay algunos jueces que no están sensibilizados en el tema, y de ahí
que hemos tenido pues problemas en este tipo de delitos que son muy sensibles. Y para la Corte Internacional, usted también nos mencionaba que ciertos delitos son los que llegan a hacerse ellos como cargo, ¿no? ¿Llegan a dar algún protocolo o qué tipo de características debe llevar ese delito para llegar a la Corte Internacional? Bien, es que hay muchos delitos, ¿no? Muchos casos, como los hemos visto, como lo es el caso de Campo Algodonero, de Mariana Lima, entre otros. Y no debe de tener como tal una característica porque eso sería así como que un poquito más feito, pero sí efectivamente son aquellos casos que de alguna manera tienen una renombranza porque se le han violado a la familia, por así decirlo, muchos derechos, ¿no? Derechos tal vez a la justicia, derechos a que la investigación sea llevada de manera correcta. Entonces es todo un procedimiento, pero ahí es donde las víctimas luchan precisamente para que su hija, por ejemplo, que la privó de la vida el esposo, pues pueda tener una justicia. Entonces, una vez que se llega a la Corte Interamericana, bueno, lleva todo un proceso y en algún momento se dan recomendaciones y esas recomendaciones nosotros como AMPEVIS, nosotros como Centro de Justicia, pues tenemos que acatarlas y cumplir con ellas con la finalidad de pues no generar una violencia institucional. ¿Cree que usted con el boom social de grupos feministas, ustedes como tal de tratar de procurar eso, han tenido más trabajo o más carga de trabajo? La carga de trabajo sí es bastante, porque con todo el auge que se le ha dado a la violencia de género, más personas han decidido el denunciar. Hay que recordar que la violencia ha existido siempre, mas sin embargo no había espacios en los cuales las mujeres se pudieran sentir un poco más seguras. Precisamente por eso es que se crean estos centros de justicia para las mujeres y todas las AMPEVIS, lo que se le llama género, para que el trato sea diferente. Sí, el trabajo nos rebasa, sí es un poco más complicado, pero también hay que recordar que hay muchas mujeres que ya están convencidas, que ya quieren dar un cambio a su vida y que por ello es que deciden denunciar. Nosotros lo apoyamos hasta lo que podemos en nuestras medidas y sí es importante que ellas reconozcan que se encuentran en un ciclo de violencia para que puedan pedir el apoyo y nosotros así podérselos proporcionar. Y este grupo de mujeres, precisamente eso es lo que luchan, ¿verdad? Que se les haga justicia a aquellas personas que han sido víctimas de algún delito, aquellas mujeres pues que han perdido la vida, aquellas mujeres que han sufrido algún abuso sexual, alguna violencia familiar, algo que les ha afectado pues obviamente su vida. No, pues es algo muy interesante, ¿no? Digamos que ustedes son el pilar que conlleva a tener un mejor trato, ¿no?, hacia la mujer, por así decirlo. Sí, a nosotros constantemente nos capacitan. Sí, es difícil. La verdad, la tarea que nosotros tenemos como servidores públicos es muy complicada porque nosotros nos regimos por un código penal, un código nacional de procedimientos penales y muchas veces los coyotes, así decirlo, aquellas personas que no cuentan con una cédula como tal, pero más sin embargo asesoran a las víctimas, muchas veces les dan una mala asesoría y cuando llegan con el Ministerio Público se les da la asesoría correcta y eso genera conflictos en que la mujer muchas veces dice, es que tengo que llegar muerta para que me hagan caso, es que tiene que pasar algo más para que me hagan caso, cuando la realidad no es así. Nosotros nos apegamos mucho al derecho porque, insisto, nos regimos por un código penal y tenemos que ajustarnos a ello. Más sin embargo, se les proporciona la calidez y el mejor trato humano que podamos tener hacia ellas, entendiendo que cada persona es diferente, que cada delito les marca de una manera diferente y sobre todo tener sensibilidad y empatía. ¿Por qué? Porque cuando una persona ha sufrido algún delito, cualquiera que sea relativo al género, no nada más afecta a la víctima, también afecta a toda la familia y por ello es que se debe de proporcionar un apoyo de manera integral. De ahí que nosotros nos apoyamos con CIABEM, que son los psicólogos, que son los asesores jurídicos, que también les brindan un muy buen apoyo a todas las víctimas.
Licenciada, ¿cuáles? Aquí, pues yo creo que eso es, o esta pregunta que viene, yo creo que es muy importante para las personas, para que tengan conocimiento, ¿no? De qué hacer si en caso de que tengan violencia o que sean maltratadas, hasta en su propia familia. La pregunta aquí, ¿cuál es el proceso que deben de seguir para denunciar o cómo es que ustedes tratan de proteger a la víctima? Bien, nosotros, desde el momento en que se nos canaliza a una víctima, dependiendo del delito que se trate, en la mayoría nosotros proporcionamos las medidas de protección. No hay que confundir medidas de protección con medidas de restricción. El Ministerio Público jamás les va a proporcionar una medida de restricción porque la única facultad para ello va a ser un juez. Llámese un juez de control, llámese un juez en materia familiar. Nosotros proporcionamos unas medidas de protección que consisten en que una patrulla esté rondando el domicilio de dicha persona durante 60 días, porque así lo establece el código. Y en caso de que ella requiera el apoyo, pues estas patrullas de la Policía Municipal puedan proporcionarle el apoyo. Cuando se trata de delitos graves, de delitos un poco ya más fuertes, se solicita a través de SEAVE el botón de pánico. Y ese botón de pánico también les ayuda a las víctimas en presencia de cuando ellas se vean pues en peligro, lo pueden activar y en menos de, que serán unos 5 minutos, ya existe personal que va con ellas para poder apoyarlas. Licenciada, ¿existe en México el tabú de la violencia de género o violencia familiar? ¿La violencia familiar se da nada más en mujeres o también en hombres? La violencia familiar, como es un núcleo, como así lo refiere el código, el núcleo familiar se compone pues por esposa, el esposo, los hijos o algún integrante que también pertenezca a ese núcleo familiar. Efectivamente, la violencia también es en contra de los hombres, solo que aquí hay un detalle. Muchas veces los hombres no denuncian por vergüenza, ¿no? Más sin embargo, sí tenemos también casos donde las mujeres violentan a los maridos, ¿eh? O bien, cuando las mamás violentan a sus hijos, los agreden, los golpean. Inclusive por ahí tenemos un caso donde a un pequeñito de Chimalhuacán lo tenían amarrado con una cadena en su pie. Entonces, la violencia familiar puede ser de muchas maneras y nunca va a haber como que, desde mi punto de vista, como que los pasos a seguir. ¿Por qué? Porque la violencia familiar nunca va a ir en disminución, siempre va a aumentar. Y en este caso, maestra, usted nos mencionaba de los protocolos que tiene la Fiscalía Especializada. ¿Son los mismos protocolos para los del sexo masculino que los del sexo femenino? Sí, son los mismos protocolos. ¿Por qué? Porque el delito viene siendo el mismo, el trámite que se le da va a ser el mismo. Ejemplo, en un delito de violencia familiar se le tiene que recabar la entrevista a la víctima, ya sea hombre o mujer. Se le tiene que pasar a certificar. No hay ningún problema, sea hombre o mujer. Y se le tiene que pasar también a hacer un estudio especializado en género para determinar si presentan o no características de personas que han sido violentadas o que presenten signos de violencia familiar, así como también se le manda a trabajo social para que realice una visita domiciliaria y colateral. Y prácticamente aquí el sexo de la persona que denuncie no influye, es el mismo trámite. Licenciada, ¿cree que la violencia influye demasiado en la sociedad? O sea, en el día de hoy, o sea, ¿cree que la violencia es algo que nos determina y más a la violencia sobre el género? Sí está más marcada. Sí está más marcada la violencia de género porque no es muy común que el género implica personas de la tercera edad, niños, niñas, así como mujeres. Pero desafortunadamente también ya está marcando inclusive hasta los hombres. Por ejemplo, no es muy común el decir que un hombre fue abusado sexualmente, ¿verdad? Mas, sin embargo, esta problemática se ve muy marcado desafortunadamente dentro de nuestra sociedad en las mujeres, así como en niños y niñas. Por lo cual, la mujer siempre va a ser
vulnerable y ya dicen algunos jueces, ¿no? Que es doblemente vulnerable. Una, por el simple hecho de ser mujer, y dos, por la desventaja que se encuentran dentro de la sociedad. Tan es así que dentro de los dictámenes psicológicos ya se encuentra marcada que la mujer es doblemente vulnerable por el simple hecho de ser mujer y porque pues también se nos ha estigmatizado a lo largo de la historia. Por ello es que se está buscando una igualdad, una equidad entre los hombres y las mujeres para evitar este tipo de violencia. ¿Cree que los usos y costumbres sean el detonante de la violencia de género? Desde mi punto de vista, sí. Sí, porque nosotros empezamos a formar en nuestros hijos el rol que a lo mejor va a tener en su vida. Desde que nacen, ¿qué decimos? Es niña, todo lo que es rosita, es niño, todo lo que es azul. Las niñas no pueden jugar con los carritos y los niños no pueden jugar con muñecas. Desde ahí nosotros ya le estamos imponiendo de alguna manera, desde mi punto de vista, el qué va a hacer el niño y qué no debe de hacer. ¿Qué pasaba con las mamás hace tiempo, ¿no? Con nuestras abuelitas, por ejemplo. ¿Qué les decían a los hijos? No lave los trastes porque esos son para viejas, ¿no? No se vaya de chismosa porque es para viejas. Sin embargo, si nosotros empezamos a educar a nuestros hijos y a nuestras hijas con una cultura diferente, con un pensamiento más allá de decir las niñas se deben de quedar en casa, las niñas no deben de andar de locas, las niñas no pueden vestir con shorts o con falditas cortas porque ya les puede pasar algo. Si nosotros empezamos a hacer de nuestras hijas y de nuestros hijos unas personas con respetos y con valores, poco a poco va a empezar a cambiar este panorama. Porque nosotros hay que empezar a enseñarle a nuestras hijas que deben de tener y exigir un respeto, que nunca deben de dejar que una persona las maltrate, las humille. A nuestros niños debemos de inculcarle que una mujer siempre la debe de respetar en donde quiera que esté, que una mujer es muy valiosa y que es igual de importante que un hombre. Si nosotros empezamos con esos valores desde casa, claro que va a existir la posibilidad de que la violencia disminuya. Más sin embargo, hay pueblos, por ejemplo, un poquito más con otra cultura, por así decirlo, en donde pues todavía existe el machismo, en donde aquí el que manda es el hombre, se hace lo del hombre. En alguna ocasión una compañera muy amiga mía me comentaba que en la sierra, por ejemplo, de Veracruz o en Oaxaca, todavía los hombres se sientan a comer primero y cuando acaban de comer los hombres les llaman a las mujeres para que ellas puedan comer. Y claro que desde ahí se está inculcando pues una violencia, una discriminación desde mi punto de vista y ahí es donde se está haciendo de menos a la mujer. Entonces si nosotros empezamos desde casa a cambiar esta faceta, claro que en un momento dado la violencia puede disminuir. Ahora que estamos desmenuzando este tema, me gustaría que explicara un poco, para usted, ¿qué es el género? El género es lo que se nos impone, ¿no? Desde niños, niñas. Más sin embargo, a final de cuentas, nosotros vamos a optar por lo que pues nos sintamos cómodos. A lo mejor tenemos nuestra cultura de que mi mamá siempre me dijo que yo tenía que vestir de rosita, que yo tenía que estar en mi casa. Pero pues ahora vemos que afortunadamente ya están otras sociedades donde se están respetando los derechos de aquellas personas que tienen preferencia por su mismo orientación sexual diversa a la de nosotros, pero que tienen tal vez el mismo favoritismo por personas de su mismo sexo y pues hay que respetarlo. Para mí el género es eso, para mí el género es lo que se nos impone de decir que somos niñas, somos niños, pero que a final de cuentas pues nosotros podemos decidir de nuestra persona pues qué es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a optar? Y es muy respetable. ¿Por qué cree que las mujeres no denuncian ese tipo de delitos? Bueno, se ha hablado de muchas cosas, ¿no? Como que protegen a las personas, son víctimas o son víctimas de violencia psicológica, ¿no? Que es lo primero que yo creo puede saltar a la mente. Pero usted que vive día a día todo eso, ¿nos podría contar un poquito más de por qué cree que las mujeres no hacen ese tipo de denuncias? Sí, muchas veces, dependiendo del delito, ¿no? Hay personas que les da pena
Hay mujeres que sus mamás les han dicho, esta es la cruz que tienes que cargar y hasta que la muerte los separe, y se quedan con esa idea. Hay también muchas mujeres que lo hacen por sus hijos, porque ellos quieren que sus hijos tengan una familia lo más unida. Mas, sin embargo, llega el momento en que hay un detonante, hay algo en el que ellas ya no pueden seguir y es cuando se atreven a denunciar. Pero mientras tanto, si no pasa ese detonante, hay muchas mujeres que se quedan calladas. Licenciada, usted, en esto de la violencia de género y familiar, si usted estuviera en sus manos, ¿qué quitaría y qué pondría? Híjole, serían muchas cosas, ¿no? Muchas cosas porque se requiere muchísimo apoyo. Tal vez haría modificaciones en algunos artículos de nuestro Código Penal. Híjole, es muy, muy complicado. Sí, pondría más apoyo hacia la mujer. Y buscaría otras formas de poderles apoyar. Les reitero, es muy poco el apoyo que nosotros nos contamos, con el que contamos, más sin embargo, pues sí hay muchas instituciones que nos apoyan, pero no es suficiente porque cada día la violencia contra las mujeres ha aumentado, la seguridad también, la inseguridad más bien ha aumentado. Entonces sí ahí reformaría algunos artículos del Código Penal y pues sí buscaría la forma de que otras instituciones apoyaran un poquito pues más a estas personas que han sido víctimas. Una pregunta, bueno, ya analizando todo lo que nos dice, actualmente el país pasa por una problemática sanitaria, lo que es conocido como COVID. ¿Usted cómo ve el aumento en la violencia en estos momentos, en este tiempo? Sí, se ha disparado un poco más porque tal vez en algunas familias la violencia era controlable porque el marido salía a trabajar. Pero ahora que se está viviendo pues prácticamente sin salir, hay muchos factores que influyen que la problemática dentro de la familia crezca. Y lo que les comentaba hace un momento, ¿no? La pérdida de trabajo y la desesperación muchas veces hacen que los hombres o las mujeres con los niños quiten o saquen toda esa frustración que se tiene. ¿Y qué es lo que se genera? Pues obviamente un ciclo de violencia. Y el ciclo de violencia va a aumentar y aumentar y aumentar. Por ello es que en esta pandemia sí se dispararon las cifras en cuanto a la violencia familiar. Maestra, en el ámbito jurista, ¿usted nos puede recomendar algún libro o algo para empaparnos a nosotros y la comunidad estudiantil? Sí, hay muchos libros, ¿no? Hay que recordar que la teoría siempre nos las va a proporcionar los libros, pero realmente la experiencia la va a adquirir cada uno de ustedes conforme vayan llevando sus asuntos. Puede ser, por ejemplo, hay un librito de estrategias de litigación, por ejemplo, que un amigo juez me hizo favor de pasarme, que es de Perú. Posteriormente se los comparto a través de WhatsApp. Asimismo, pues ahí está la teoría del delito, por ejemplo, pues muchos libros que son muy, muy básicos. También hay otro que se llama Medios Alternos de Soluciones de Conflictos. También hay otro librito, inclusive hasta ilustrado, sobre el procedimiento para los MPs, así se llama, entre otros. Pero en sí, cualquier libro que ustedes puedan estudiar va a ser muy importante y va a ser parte complementaria pues de su empeño que tengan y la experiencia que vayan adquiriendo conforme vayan teniendo los asuntos. Volviendo un poquito a hablar del tema, a las explicaciones y todo esto, me gustaría pues saber si para usted es conveniente que la agencia del Ministerio Público de Ampevis tuviera un poquito más de personal para atender a cómo se ha disparado la violencia pues en estos días, ¿no? de pandemia. Sí, la verdad es de que el Ministerio Público en cualquier área siempre tiene bastante trabajo. El personal es insuficiente, más sin embargo hacemos todo lo que se puede.
Desafortunadamente con esta situación de COVID es que no se pueden abrir convocatorias, no puede haber como que un trato normal, más sin embargo sí es necesario el personal siempre es indispensable para que las víctimas puedan tener un trato mejor y un trámite muchísimo más rápido, porque muchas veces nada más son 2 ministerios públicos por agencia, no es suficiente para poder atender la demanda de la población. Otra o una de mis últimas preguntas, ¿cree que el maltratador o los maltratadores crecieron en la misma o en el mismo núcleo familiar problemático? Algunos sí, otros puede ser que no. Algunas personas tienen o vienen con ese antecedente porque vieron que mamá y papá siempre andaban peleando y es como un patrón que se repite, pero no es siempre. Hay también personas que cuando están normal son muy buenas personas, pero tal vez empiezan a tomar, empiezan a drogarse y es cuando cambian totalmente a ser muy agresivos. Entonces no debe de tener, o no, el agresor desde mi punto de vista así como que muchas veces no tiene un perfil porque puede haber un detonante, el enojo, el alcohol, puede haber alguna circunstancia que hace que golpee a la mujer o bien alguna situación tal vez de enojo que la mamá tenga con el papá y obviamente lo refleje con los hijos. Tuvimos un problemita donde en alguna ocasión llegó una detenida por violencia familiar porque violentaba a sus 3 hijos y ella se desquitaba con los niños porque el papá se había ido y desaparecía por días. Entonces ella tanto era su coraje que se desquitaba con los niños. Entonces tendríamos que ver que tal vez ella no fue una persona violentada en su niñez, mas sin embargo busca una forma de desquitarse o de sacar su enojo y eso lo reflejaba pues con sus propios hijos. Licenciada, aparte de violencia de género y violencia familiar, ¿qué otros delitos atiende AMPEVIS? Bueno, son varios los delitos que se atienden, desde que es abuso sexual, acoso sexual, violación, sustracción de hijo, incumplimiento de obligaciones alimentarias, discriminación, lo que es la violencia familiar, también se da el fraude familiar, entre otros, pero esos son los más importantes. Las lesiones, por ejemplo, las lesiones sí son muy importantes, el estupro, pues prácticamente esos son los que más tenemos. La violencia entre parejas del mismo sexo son materia de AMPEVIS. Toda vez de que pertenecen a una sociedad vulnerable, una comunidad que es LGTB, sí nos corresponde a nosotros el trabajar ese tipo de asuntos. ¿Pero sería el mismo trato en esas cuestiones, disculpe? Es el mismo trámite, como les había comentado, en cuanto a la carpeta de investigación. Más sin embargo, con la finalidad, obviamente, de no discriminar, nosotros los atendemos de la misma manera, porque, pues, entonces, si los mandáramos a la regional, sería una discriminación y por ser grupo vulnerable, nosotros los atendemos. Maestra, al principio del programa, usted nos hacía mención de historia de unos asuntos o unos acontecimientos que hubo en el campo de algodón y de parece una señora que creo que fue mutilada, muerta por su pareja. En este caso, su pareja creo que era servidor público. ¿El delito o la sanción más bien es la misma o es más rigurosa? ¿Por qué? ¿Por ser servidor público? No, aquí es el caso de Mariana Lima y bueno, pues es un asunto, como comentaba el compañero, que también conoció en la Corte Interamericana, donde se le violaron pues muchos derechos a la madre de esta Mariana. Entonces,
ahí fue un delito ya en su momento por feminicidio. No se agrava como tal, bastante tiene ya con ser feminicidio y de ahí que esta persona, bueno, en su momento salió la orden de aprehensión y pues fue capturado, pero por el delito de feminicidio. Yo recuerdo hace unos 3, 4 años que se dio un delito o una situación en Tlatlaya, no sé si se acuerdan, fue algo muy sonado donde unos compañeros de la policía militar o federal torturaban a unas mujeres. Ahí, maestra, ¿es de competencia federal o competencia del fuero común? Bueno, es que hubo cambios también dentro del código, bueno, de la justicia militar, pero si lo realizaron dentro del servicio, se les castigaría como militares. Ok, aquí usted, mediante su experiencia, mediante todo lo que ha vivido, porque ya lleva una carrera en esa institución gubernamental, cuéntenos qué es lo que carga usted. ¿Carga mucho sentimiento? ¿Carga demasiado estrés? O sea, cuéntenos un poquito usted qué vive. Pues sí, es estrés, demasiado estrés, pero también hay asuntos en los que me da mucha impotencia el no poder hacer más, porque no basta con que se solicite la orden tal vez de una persona que abusó, ¿no?, sexualmente de un niño, no basta con verlo en las audiencias detrás de la burbuja, es muy complicado, a mí me duele mucho todo lo que tenga que ver con niños porque son personas que no pueden defenderse y que de verdad, en su momento lo que quisiéramos es golpearlos en ese momento, pero pues no podemos, ¿verdad? Pero sí me gustaría apoyar un poquito más y hacer menos el dolor de esos niños o de esas personas, porque también tenemos mujeres víctimas que sí están violentadas de una manera muy, muy fuerte y sí nos da, o al menos a mí me da impotencia de no poder hacer algo para que se sientan mejor. ¿Usted cree que ese tipo de sucesos es lo que más le ha marcado? Sí. Yo tuve 2 sucesos que en mis 9 años y medio que llevo en la institución me han marcado mucho y uno de ellos ha sido una violencia familiar de un niño de 7 años de Nesa, donde la tía abuela lo golpeaba con los cucharones de agua, de esos de metal con el que se sirve el agua, le daba de comer popó de perro, lo bañaba con agua fría y lo tallaba con el cepillo de la escoba. Cuando fuimos a través de una llamada que se hizo, fuimos a Nesa, recuperamos a 2 niños y el niño se veía gordito. Cuando lo pasamos al médico y le quitamos su chamarrita, el niño estaba hinchado. Pensábamos que se le habían roto sus costillas. Cuando lo pasa a certificar en presencia de trabajo social, recuerdo que mi compañero llegó y me dijo, dice, es que no manches, el niño está bien mal. Y le dije, ¿por qué? Cuando me enseñaron las fotografías, yo me puse a llorar demasiado. Yo recuerdo que el comandante en su momento me dijo, ¿qué quieres que hagamos? ¿Quieres que vayamos por esa pinche vieja? Y créanme que era lo que quería traer a la mugre vieja y que estuviera en la cárcel porque el niño tenía sus pompas como la carne molida, o sea, como una lividez cadavérica, o sea, totalmente feo. Y me dio mucha impotencia porque su mamá había muerto en esa, su papá murió en la cárcel. Entonces no podíamos entregarle el niño a su abuela materna porque ella veía cómo la agredía pues su tía, ¿no? Prácticamente, y no hacía nada. No podía regresárselo a la familia del papá, porque el niño nunca fue registrado por el papá. Cuando consigo a través de un amigo que en su momento era el jefe de los oficiales del Registro Civil del Estado de México, me dice, ¿sabes qué? Te veo tal día, tales horas, reconocemos que el abuelo paterno reconozca al niño y se lo entregamos. En ese momento yo tenía un coordinador que no le caía bien,
y no le importó el tipo de asunto y me cambió a Ecatepec y el niño se fue al albergue y ya no supe qué más. ¿Qué pasó con él? Ese fue uno de los asuntos que me marcó pues fuerte. Entonces, por así decirlo, cuando pasa este tipo de sucesos, el niño se va a un albergue. Todavía ahí el albergue, ¿usted cree que sea una forma de resolver este tipo de problemas? ¿Ayudan realmente al menor? No, desde mi perspectiva, no es ayudarlo tanto, sí es el resguardarlo para que pues no vuelva a ser agredido, ¿verdad? Porque pues inclusive están matando a niños por los padres que son negligentes. Yo siempre he dicho, al menos a los compañeros con los que he trabajado, que realmente los niños están pues un poquito abandonados, pero sí es importante el ponerles interés, porque si no les puedes dar una familia, porque no se las das, de mínimo poderle dar una educación, pero pues eso tampoco sucede con muchos niños. Tomando un poco esto, ¿usted cree que realmente el aborto, y no porque esté a favor o contra, sea una solución? Que se legalice el aborto, sea una solución también para que se elimine este tipo de problemas, o solamente se están buscando una salida fácil? Ese es un tema muy polémico y todo depende del cristal con que lo mires, porque hay mucha, por ejemplo en África, ¿no? ¿Cuántos niños nacen y en qué calidad de vida están? Aquí hay muchos niños que los dejan tirados desde bebés, hay niños que los matan. Yo soy de la idea que las mujeres son libres de decidir en su cuerpo, sin afán de ofender a nadie. Yo sé que hay personas que están de acuerdo en el aborto, hay personas que no, más sin embargo, pues las mujeres deben de tener pues esa responsabilidad y cada quien es libre de hacer con su cuerpo pues lo que les convenga, y tal vez cada persona pues tenga un motivo y ese motivo pues las puede orillar a tomar esa decisión. Licenciada, yo tengo una pregunta, a lo mejor un poco trillada. Ahorita hablando de la comunidad de los niños, ¿no? Hay muchos niños en la calle, incluso aquí en nuestro municipio, que se ponen a vender en los cruceros. Y las autoridades locales y estatales, en cuestiones de prevención, no hacen su trabajo. ¿Usted cómo o qué les diría a la gente para erradicar esa situación? Ya que vemos muchos niños que se encuentran vendiendo mazapanes en los cruceros, limpiando parabrisas, no sé, a tales horas de la noche, lloviendo y cuestiones así. ¿Cómo le diría usted a las autoridades locales, estatales, que les echaran la mano en esa problemática? Es muy complicado porque los niños es un tema también pues de suma importancia y que también debe de tener un tratamiento diferente y especial. ¿Por qué? Porque hay muchos niños que tienen un trasfondo. Hay niños que sus padres, como son pues muy humildes, pues apoyan con el trabajo o inclusive los mandan a trabajar. Ahí ya, bueno, estamos hablando de otro delito, ¿no? Dependiendo si se encuadra en un delito de trata o en algún otro delito. Mas, sin embargo, sí se pudieran hacer muchas cosas siempre y cuando las autoridades estuvieran unidas y estuvieran en comunicación. No es tan sencillo agarrar a un niño de un semáforo y decir, me lo llevo nada más porque me lo llevo, ¿verdad? Se tiene que hacer ciertas diligencias para ver si ese niño tiene red de apoyo, el por qué está ahí, ver si hay un responsable, si hay muchos niños de calle, pero tendríamos que, y las autoridades también tendrían que ver desde el origen, desde mi punto de vista, y ver qué se puede hacer con esos niños, porque hay albergues que nada más permiten tener a los niños de determinadas edades. Por ejemplo, de 15, de 16 años, ya es muy difícil que un albergue pueda aceptar a un niño de esa edad.
Entonces, así por todo lo que comentan, se podría decir que el Estado no está garantizando realmente una seguridad ni una salud a este tipo de acciones. ¿O usted cómo ve esto? Siento que las garantiza sí, pero también a lo que puede dar, ¿no? Volvemos a lo mismo, se necesita más recursos, se necesitan más albergues, se necesita más apoyo, porque aunque las autoridades quisieran realizar su trabajo como tiene que ser, muchas veces nos encontramos truncados por el apoyo. En alguna ocasión, por ejemplo, nos decía, teníamos la necesidad de albergar a un pequeño, y nos decían que los albergues estaban cerrados por cuestiones de COVID y que no podían albergarse a ningún otro niño, ¿no? Entonces, así como que, ¿para qué nos sirven? Por ejemplo, el DIF de Amecameca es uno de ellos, porque definitivamente cuando queremos albergar a los niños, siempre nos dicen que no, porque ellos no, pues no tienen espacios, y es entendible, si no tienen espacios, ¿dónde van a llevar a esos niños? Entonces, es muy complicado, pero sí se necesita mucho recurso, mucho apoyo, porque la intención está de ayudarlos, pero aunque nosotros tengamos la intención, eso no es suficiente. Por último, sería bueno saber una conclusión de usted en violencia de género y violencia intrafamiliar. ¿Cuál sería su conclusión de todo este tema? Las conclusiones que yo daría son las siguientes. Uno, para poder dar un mejor servicio a todas las mujeres y que se puedan sentir no en una zona de confort, pero al menos escuchadas, se necesita más personal. Dos, si nosotros desde casa empezamos a educar a nuestros hijos, a nuestras hijas y nuestros hijos, poco a poco y con mucho trabajo, porque eso no va a ser de 1, 2, 3 años, van a ser a lo mejor de muchísimos años más, pero sí podemos erradicar la violencia. 3, que las mujeres que tengan un problema, que acudan a las instancias correspondientes, no con la hija de la vecina que porque tuvo un problema similar y ella le hizo, no, que vayan con personas que sepan de derecho, con personas que realmente les van a dar una asesoría completa y correcta. Y otra, que por favor cuando sus hijos, sus niñas les digan que el papá abusó de ellas, o que el papá las ve, o que el papá o el tío o quien sea les hace algo, por favor no se queden callados y no dejen nada más sus carpetas sin darles trámite, porque después las consecuencias son peores. Si van a denunciar algún delito, continúen con ese trámite, porque muchas veces les puede costar la vida. Bueno, licenciada, el día de hoy le agradecemos el tiempo, todo el tiempo requerido para venir a hacer la grabación. Mis compañeros y yo, obviamente, agradecidos. Estuvimos con ustedes en un momento en aula. Es una gran profesora, una gran licenciada. En su trabajo sabemos que es buenísima y sinceramente le agradecemos por habernos regalado este tiempo. Bueno, ya ahorita le pasamos a dar su cheque, ¿no? Pero le agradecemos demasiado. Esperemos en compañía de la Aula Jurídica que les haya agradado el programa del día de hoy. Estaremos subiendo contenido a nuestro canal de YouTube, a aulajurídica.mx, y en Facebook, redes sociales, que es Aula Jurídica MX. Entonces agradecemos su tiempo el día de hoy y estaremos en contacto. Hasta luego.